Poner en silencio esto. Bueno, tenemos hoy a un nuevo invitado. Se llama Santiago Trancón. Santiago Trancón es doctor en Filología Hispánica, premio extraordinario de tesis doctorales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis doctoral que refiere a crítica del teatro, aproximación a una teoría crítica del teatro. Profesor de Lengua y Literatura Española en Barcelona y Madrid, y de dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Fue director general de promoción cultural en Castilla y León. Bueno, tiene una trayectoria de profesional, de docente en institutos de secundaria. Y bueno, también la parte, vamos a decir así, de acción social, de tejido social, fue el redactor y firmante del Manifiesto de los 2300, que, como ustedes recordarán, fue a raíz de esto cuando Terra Llure, el grupo terrorista catalán, homólogo a ETA en el caso vasco, pues le disparó un tiro en la rodilla a Federico Jiménez de los Santos. En ese manifiesto se reivindica la igualdad de derechos lingüísticos, de la libertad, en definitiva. Hay una asociación de la que yo soy tesorero y fundador, y cofundador, mejor dicho, que lidera Gloria Lago con dotes excepcionales, por cierto, de orientación en la cuestión de los derechos fundamentales, vamos, en la cuestión de los derechos humanos, en fin. Pero no me voy a detener en este tema porque si no, este es un tema que lo tengo en el corazón y lo llevo muy profundamente, casi como herida, porque es sangrante. Y cuando cojo la palabra en el tema este de los derechos lingüísticos y los abusos lingüísticos y la barbaridad fragmentaria, de fragmentación que estamos viendo hoy en España, muy parecida a la que sufrió la hispanidad, es que me pongo muy alterado. Es una cosa que me puede. Y me voy a callar, porque lo importante de hoy es el libro de Santiago Trancón, que enséñalo, por favor, Santiago, Aquí lo que tenemos. la sabiduría de los clásicos, sabiduría de los clásicos. Es Tiene un un libro... subtítulo que dice, perdona, palabras para pensar, pensamientos para vivir. Y está dedicado a Gracián y Quevedo. Exacto, ahora nos va a explicar Santiago. Yo lo he leído me lo he enviado en formato digital, porque algún alma autocaritativa, es decir, de las que la caridad empiezan por ellos, pues me lo ha quitado del buzón o de algún sitio, porque me lo ha enviado Santiago y no lo he podido leer en papel, que es lo que a mí me gusta. Pero lo voy a comprar porque es un libro realmente muy significativo, porque es la escuela de la vida. Quevedo y Gracián nos enseñan en ese libro. Es fantástico, la verdad es que es fantástico. Es pedagógico al 100%, nos enseña el arte de vivir. Y son aforismos, en el caso de Gracián, y análisis críticos, pero de una manera muy sarcástica en algunos casos y muy literaria, muy esmerada, muy filosófica en el caso de Quevedo. Son libros para profundizar, para trasladarlos a hoy y para hacer como los pollos, beber y levantar la cabeza y pensar, y asimilar. Yo lo voy a leer despacio porque se aprende un montón, cosas muy prácticas para el día de hoy, de formación moral, de formación de la personalidad, una profundidad psicológica en las frases, en las expresiones y en fin, en la semiótica que emplean, tanto Quevedo como Gracián. Es que son pedagogos, o sea, más que literatos son pedagogos. Santiago, háblanos del libro. ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro sobre el siglo de oro y centrarte en estos autores? O sea, bueno, con lo que he dicho, la respuesta ya está Sí, hecha. sí.
Bueno, quizás yo recapitulando una vez hecho, uno se mueve por impulsos, en este caso emotivos, intelectuales y de todo tipo, he encontrado que en la situación de lucha cultural en la que estamos sumergidos, de un caos ideológico y mental profundo que afecta realmente a la sociedad en su conjunto. El modelo de sociedad, nuestro modelo está en crisis. Y ante esa confusión se me ocurrió que sería bueno el acudir a los clásicos, a la fuente donde está, por un lado, el pensamiento, porque mm, si nuestra cultura se destaca por algo es porque está llena de pensamiento crítico, pensamiento profundo, de preguntas interrogantes a lo largo de la historia. Pero todos han participado en esa elaboración y especialmente en el siglo de oro o la edad de oro, siglos XVI y XVII, en España se produjo un fenómeno de eclosión intelectual desbordante, tremendo, que sabe unir la profundidad del pensamiento, la agudeza, en fin, con la mayor creatividad literaria, las dos cosas. Entonces, hay filosofía y hay poesía, y las dos cosas unidas están en los grandes escritores. Escogí a dos, en este caso a Gracián y Quevedo, porque son quizás los que más condensan el pensamiento conciso, sintético, profundo, impactante, con una manera de decir en el que la lengua se vivifica, sentimos como estar bebiendo en la fuente. Si tuviéramos sed y acudiéramos a la fuente originaria, de donde brota la lengua en todo su esplendor. Entonces eso es un ejercicio maravilloso de revitalización, de confianza en la propia cultura en la que estamos y de cuestionar la deriva ideológica y que tiene luego derivas también políticas y sociales de todo tipo en la que estamos sumergidos. Y de ahí tiene el interés este libro, que para todo ese caos y confusión, el volver a los clásicos es un ejercicio maravilloso, diría que hasta no solo pedagógico, sino hasta terapéutico y de vivificador. Y me fui admirando fui admirando a estos grandes autores y sorprendiéndome, y lo que me dediqué fue a leerlos con sentido crítico y extraer de ellos lo mejor, como si fuera efectivamente a la fuente y voy a coger el agua más pura y esa presentarla para que se vea con todo su esplendor, y entonces lo acompaño de comentarios, de un contexto, de un análisis, para que se entienda y se profundice mejor. Y está todo hecho pues, con fragmentos pequeños, breves, muy fácil de leer, muy entretenido, pero como tú bien dices, hay que leerlo sin prisa. Sí, a mí me ha llamado una cosa mucho la atención. Ya sabía que escribías como Los Ángeles, porque tienes libros donde se te nota la maestría, ¿no? Derivada de tu formación académica. Pero en este caso, tus comentarios no quedan muy atrás de la maestría de Quevedo y Gracián, ¿eh? O sea, haces Me comentarios, contagio de ellos, claro. además de sabios, pero con una gracia literaria, un estilo absolutamente impecable, ¿eh? Pero es que además profundo, ¿eh? O sea, usas el lenguaje con un rigor, con un afianzamiento conceptual, a cada palabra su concepto exacto. Eso es una maestría, no es fácil, porque escribimos muchos, pero usar los términos adecuados para cada idea, sí que es complicado. Y, ¿qué diferencia hay? Yo la he visto en la lectura, pero explícanos la diferencia ahí entre Gracián y Quevedo, por favor. Son estilos distintos. En el caso de Gracián está muy preocupado por la forma de cómo se tiene que escribir, pero tiene un impulso creativo desbordante que sobre todo se liberó en el Criticón. Y ahí vamos, el pensamiento ya es poesía y es de una intensidad extraordinaria, porque ahí, digamos, se desahoga con mucha más libertad. En los textos anteriores busca la concisión, la precisión, porque él
dice que todo tiene que tener, es un admirador de los libros, fantástico, ¿no? Y que tiene que tener, él critica, por ejemplo, en el propio Criticón, pues critica muchos de los libros de su época. Hace una especie de purga de libros parecida a la de Don Quijote, donde no los manda al fuego, pero sí los manda a la cueva de la nada. Y ahí va arrojando libros, no pone títulos, pero es una escena que recuerda mucho la escena del Quijote, donde el cura y el barbero van arrojando al fuego muchos libros. Quiere decir que tenía un sentido crítico respecto a los propios libros de su época, sobre todo libros juristas y de médicos y de incluso de teólogos, porque les faltaba intensidad, lo que él dice pimienta, fuerza. Entonces él escribe con esa intención de que nadie se quede, y por eso cuando nos encontramos con su prosa, pues nos produce algo que también ocurre en Quevedo, por supuesto, que es que se produce un primer momento de asombro, de ruptura, digamos, del orden gramatical y semántico, y se produce una especie de vacío que es justo el que hace que luego pueda entrar el concepto, el pensamiento, la idea nueva. El primer impacto es lograr silenciar la mente, y eso lo consigue extraordinariamente Gracián. En el caso de Quevedo, Quevedo es incluso mucho más elaborado. Quevedo, bueno, es que es inabarcable. Quevedo no se sabe ya por dónde se le escapaba la creatividad, porque, ya digo, escribió, bueno, por decir así muy rápido y breve, desde las gracias y desgracias del ojo del culo y luego el gobierno de Cristo y la vida de San Pablo. Y unía las dos cosas. Es decir, su capacidad de manejar el lenguaje y de estar enfocando su creatividad a todo lo que pasaba a su alrededor es desbordante, ¿no? Y bueno, los dos se complementan perfectamente y sobre todo nos dan como un empujón extraordinario sobre todo, a poner en cuestión la degradación de los valores humanistas del momento actual, de la sociedad actual. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando hablo de valores humanistas me estoy refiriendo a valores materiales, a valores morales y a valores espirituales. Dejo de lado un poco los religiosos, porque a veces se trata de confundir y toda esta gran tradición de la cultura española, viéndola solo desde la óptica religiosa católica, que está bien, porque es consecuencia y coherente con ese pensamiento, pero que para el mundo de hoy no se exige, digamos, el que haya que tener fe y ser religioso para nutrirse del valor espiritual y moral y humanista de estos grandes autores, que no ponen todo su pensamiento en contradicción con lo que es la tradición más religiosa y católica, pero que sí la sitúan cercana a los problemas que podemos tener hoy. Y sobre todo contrastando con la deriva absolutamente disparatada de desmoronamiento de los fundamentos morales y humanistas de la civilización, que van más allá, digamos, de los aspectos meramente o estrictamente religiosos basados en la fe. Por eso yo reivindico a estos grandes autores como grandes grandes pensadores de filosofía moral, porque la moral, digamos, es lo que determina la conducta, los modelos de conducta, los modelos de sentimiento, los modelos de pensamiento, que sin ellos ninguna sociedad se sostiene. Toda la sociedad tiene que construir desde que, porque somos seres fruto de la cultura. Y la cultura lo que hace es generar fundamentalmente un mundo de modelos de comportamiento que nacen desde el mismo momento en que nacemos, ¿no? Y eso es lo que está en crisis en la sociedad actual, donde hay unas derivas del llamado globalismo progresista, por ejemplo, de ideologías totalitarias e identitarias que no tienen nada que ver con toda esta tradición, que la desmoronan por completo. No digamos nada, influencias de otro tipo como son la tendencia del poder al totalitarismo en la actualidad. Por ejemplo, todos estos clásicos, a veces la gente simplista, digamos, de, estos eran servidores del poder y todo lo que sea. No hay pensamiento más crítico con el orden social, con la avaricia, con los vicios, con la explotación, con el orden, digamos, de privilegio de los ricos,
incluso con los reyes cuando se convierten en tiranos. Recordemos que la Escuela de Salamanca, y en esto pues hasta Quevedo le dedica precisamente la vida de Marco Antonio a una reflexión sobre el tiranicidio, o cómo hay que acabar con los tiranos cuando los tiranos se dedican a su propio interés y no al interés común. Es decir, que todo esto es, como yo lo veo, el interés que puede tener el volver a los clásicos hoy, porque estamos dentro de ese contexto de reflexión. Aparte de todo eso, para la vida personal propia es algo fundamental el tener una cierta visión de los grandes problemas del ser humano. ¿Qué sentido tiene la vida, la muerte? La reflexión sobre la muerte es fundamental, está en los dos autores, y sin esa no entendemos nada de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, tienen páginas bellísimas y estremecedoras por la claridad, la profundidad y la fuerza de ese pensamiento. ¿Qué tiene eso que ver con el mundo en el que estamos, que huye de todo esto? Pues es una llamada de atención, y por eso el libro puede tener ese valor también ya digo, dentro de lo que es la lucha cultural y en el que estamos sumergidos, que va más allá de la política, pues tiene también ese valor, creo yo. Yo cuando lo he leído he visto que el libro y lo que dicen ambos autores tiene una aplicación directa con el mundo de hoy y la realidad presente, y con eh, la necesidad de valores y creencias sobre la necesidad de encontrar un espacio en el universo y la necesidad de encontrarse uno a sí mismo como persona y en relaciones a los demás. Porque estos autores lo que hacen es descubrir el valor ontológico del ser humano, ¿no? y sus bases fundantes, ¿no? Sus bases que permiten al individuo ser persona, no solamente sujeto que pulula por el mundo, sino persona. Y ser persona significa tener valores, tener fundamentos de proyecto vital, etcétera, etcétera. Y estos hablan de eso, es que es totalmente aplicable al presente. Y además tú, con tus comentarios en este libro, haces una labor pedagógica. O sea, es extraordinario la importancia que tiene este libro para leerlo y aplicarlo al día de hoy. Lo que pasa es que, yo insisto, hay que leerlo despacito, hay que leerlo sin prisa, y hay que leerlo meditando mucho y saboreando la estructura, o sea, ese juego de palabras que a veces es con la síntesis y la antítesis hace la síntesis, ¿no? Es muy hegeliano, por ejemplo, Quevedo. Voy a leer algo, pues un poco para conectarnos con alguna, para que tengamos un muestrario, ¿no? Si me permites, porque esto es plagio. El fin de la soberbia, dice Gracián, es ser reverenciada, y siempre al principio y al fin es aborrecida. Nadie está seguro del soberbio, y por eso el soberbio no está seguro de nadie. La soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió. Sube el soberbio como el ahorcado por escalones que no ha de bajar. Al leer esto, a mí me viene la figura de un político. No lo voy a nombrar por respeto a su dignidad, pero todos tenemos en la cabeza algo, ¿no? De Y a quién el se tema le de la puede aplicar soberbia esto. aparecen los dos, en Gracián y Quevedo, muy bien explicado. Hay miles de páginas, y que efectivamente la lectura nos induce a esa cantidad de soberbios, sobre todo políticos, y algunos, los que están más mandando en este momento, donde están totalmente, en fin, contaminados por este vicio de la soberbia. Por ejemplo, si yo digo una frase, vamos a ver, por poner un ejemplo de lo que trabajo ya ahí. Si yo digo, por ejemplo, ahora, qué boca tan de lobo donde jamás se vio verdad. Qué boca tan de lobo donde jamás se vio verdad. Qué bello y qué bien escrito está. Evidentemente, si le damos una lectura en el contexto actual, ¿a quién le puedo aplicar yo esto? ¿A quién le puedo aplicar yo esto? Que además, efectivamente, al hablar se le pone boca de lobo y mintiendo. Y nuestro amigo Pedro Sánchez me viene a la mente, por ejemplo, ¿no? Como eso,
muchas cosas en el libro que enriquecen, digamos, la visión que podemos tener crítica de la realidad con esa fuerza de las palabras, ¿no? Es, por ejemplo, Gracián cuando cuenta cómo es increíble que un ciego esté conduciendo no a otro ciego, como aparece en el Evangelio, sino a los que ven. Va conduciendo a un tropel de personas que ven y les va haciendo tropezar, llevar hacia el abismo. El ciego es el que conduce. Qué metáfora, qué realidad más evidente. O cuando habla con las figuras del Bosco y alabando, ¿no? Y que van caminando no con los pies, sino con la cabeza. ¿Y dónde tienen los pies? En la cabeza. Seres invertidos, digamos, que van conduciendo y dirigiendo la sociedad con, con los pies, digamos. Claro, como eso hay muchísimos ejemplos donde efectivamente, por ejemplo, de los jueces dicen que ahorcan a mosquitos y luego hacen bonetadas o reverencias a los elefantes, ¿no? Cazan un mosquito al vuelo y lo desmenuzan, al pobre hombre, pero los grandes elefantes del poder, a esos les hacen, como dice una palabra preciosa, y les hace bonetadas, es decir, reverencias. ¿Eh? Los jueces. Y como eso está lleno, lo digo para los que a veces vienen y dicen, no, no, estos clásicos y tal son todo esto, eran todos unos carcas reaccionarios, en fin, al servicio del poder. No, no hay pensamiento más crítico que el que de estos autores, las cosas que llegan a decir, que sé yo, metáforas preciosas como cuando el propio Gracián habla de que sí, que hay gente que va a los enfermos a cortarles las uñas, a los pobrecitos enfermos de los hospitales, dice, mucho mejor harían si fueran a las casas de los ricos a cortarles las uñas gavilanes con las que se han enriquecido y son hidalgos de rapiña, ¿no? Uñas gavilanes, la utilización del sustantivo como adjetivo, como aquello de clérigo, cerbatana, ¿no? Que es bellísimo, ¿no? Las uñas gavilanes de los ricos. Bien, ese sentimiento y esa crítica a la sociedad al mismo tiempo que defienden todos los valores, pues es admirable, ¿no? O yo que sé, el propio Quevedo, por hablar de cosas que están cercanas a nosotros, donde dice bueno, se han afeminado tanto las costumbres y tanto imitación de las mujeres con tanto eso, dice que ya hacen dudoso el sexo, que están queriendo corregir a la naturaleza y decirle cómo se hace a un hombre, de un hombre se hace una mujer. Es decir, cuando se va contra la propia naturaleza, y se hace hasta dudoso eso y eso de la ideología de género, sino poner en duda la biología, la naturaleza, la fuerza de la naturaleza que ha ordenado el mundo. Y son cosas, bueno, está plagado, digamos, de ese tipo de pensamiento. Podríamos traer aquí, bueno, frases y frases que a mí me encantan, todas ellas, yo qué sé, me viene a borbotón algunas, ¿no? Cuando Gracián dice que todos los que digo, todos los que son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que no lo parecen. Y cosas así, es decir, bueno, porque son necios todos los narcisos, efectivamente. Y, está lleno el libro de ese pensamiento. Luego tiene también partes incluso de aplicación de más, no solo a la vida cotidiana, porque sobre todo hablando de sabiduría, la mayor sabiduría es la que desde luego enseña a saber vivir. Pero que para saber, sabiduría es conocimiento. Conocimiento primero de uno mismo. Segundo, conocimiento de los demás. Fundamental. Esto no vive en un mundo aislado, no, no. En la sociedad de eso y conocer los comportamientos, la hipocresía, la envidia, la avaricia, el engaño, todo, los muchísimos comportamientos. Hay que conocerlos, conocer a los demás. Luego hay que conocer a la sociedad en la que se vive y luego conocer la realidad del mundo, la vida, la ciencia. No son contrarios a la ciencia para nada. Apelan constantemente a la ciencia, incluso aquellos que dicen no, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ellos no dicen no, no, el futuro será siempre mucho mejor, porque habrá mucho más conocimiento de la vida y del mundo. Hasta esos tópicos de que todo, en fin, miran hacia el pasado como reaccionarios. No, no, incluso Gracián y Quevedo incluso coinciden en esto, y en esto coinciden también con Cervantes, admirador de la ciencia, de la industria, de la capacidad de mejora. Porque
el fondo de todo esto es que se hacen una pregunta que es fundamental, que hoy no nos la hacemos. ¿Cómo perfeccionar al ser humano? ¿Cómo el ser humano tiene que tener un ideal de perfección, que es el que guía su vida? En la vida tiene un sentido, en el sentido de que puede perfeccionar el ideal humano. Podemos tener un ideal humano al que aspirar, al que alcanzar. ¿Y qué es ser, digamos, alguien que aspira, digamos, a desarrollar todas las capacidades y dones del ser humano y alcanzar eso? Pues ahí es donde centran ellos el cómo hacerlo. Lo primero de todo, claro, es controlar los impulsos y poner la razón y la verdad por encima de todo. En esto, bueno, lo que veo a veces es tremendo, porque incluso como está contra la mitología de la historia. ¿Eh? Cuando hace una excursión sobre las etimologías fantásticas, donde, bueno, dice algunos por engrandecer la realidad, no, no hay que fiarse de los hechos de la historia de lo que fue. Dice, no, no, hacen a España la hacen, el origen fue, el primer rey español fue Túbal, que fue el hijo de Noé. Y yo, bueno, está bien la metáfora y lo que quieras, pero no, no podemos tomar esto en serio. La historia son los hechos y hay que mirarlos con objetividad. Incluso se burla de todas las naciones europeas como han inventado orígenes mitológicos y dicen, no, no, aquí de eso no. Incluso se burla en un momento determinado, dice, no, si Odón, algunos lo hacen derivar de Adán y por eso el paraíso estaba por aquí, por el Pardo, porque Villaviciosa de Odón es un pueblecito de Madrid que está cerca del Pardo, y el Pardo, Pardes y el paraíso, y en fin, hacer fantasías de ese tipo, decir que Noya, por ejemplo, ese pueblecito de la ría de Noya, de Galicia, pues deriva de Noé, de Noela, y que entonces estuvo Noé por allí, ¿no? No, estos son pensamiento crítico, pensamiento razonado, pensamiento donde la razón nunca es contraria a nada, ni siquiera a la fe, por supuesto. Esto ya lo logró hacerlo Santo Tomás, que descubrió cómo la fe no es irracional. No, no es racional, pero no es irracional. La razón no basta, pero no va contra la razón. Y todo el pensamiento de estos grandes autores tiene esa estructura sólida donde la razón está ahí imperando. No hace falta llegar a la época de la Ilustración, a los franceses, para hablar de estas cosas. Ya estaba. Hay una palabra bonita que dice, Gracián usa mucho, que es sindéresis. El sindéresis es actuar conforme a la razón, con moderación de los impulsos y no dejándote arrastrar por ninguna pasión que ciegue la razón, sin negar por ello al sentimiento, porque él siempre habla de cabeza y corazón. Incluso dice, las dos cosas han crecido en el hombre y se desarrollan a la par. Las dos cosas son necesarias. Cuando también dice manos y ojos. ¿Eh? Y enfatiza mucho también la necesidad del valor. Dice, sin valor es estéril la sabiduría. Sin valor nada vale. Sin valor todo desaparece. Por eso son un cúmulo de sugerencias que pues lo que he hecho es entresacar de todos los textos, los libros enormes que tienen, aquellos fragmentos, fábulas, aforismos, pequeñas historias, apotegmas, en fin, epitafios, donde está condensado ese gran pensamiento español. Y es disfrutar con ello. Disfrutarlo primero porque el primer impacto que nos produce es la emoción de descubrir algo nuevo. El asombro es fundamental en la vida y ahí donde se acaba el asombro se acaba la vida. Aprender la sabiduría es aprender a asombrarse de todo y extrañarse, porque al extrañarte tú rompes, digamos, la monotonía del pensamiento, la rutina del pensamiento, que siempre es pensamiento de otros. Es otra de las cosas que dice Gracián y Quevedo, que la mayoría de la gente piensa y actúa con palabras y pensamientos y manos prestadas, no son suyas, son de los demás. En fin, está lleno todo el libro de esas sugerencias. También a mí me asombra la visión que tenían de España, es decir, el patriotismo, en la medida de que la palabra patriotismo significa amor por lo propio, ¿no?
y cómo se lamentaban, ¿no? Creo que esta es de Quevedo, no de Gracián, pero no lo he anotado. Dice: oh, desdichada España, revuelto he 1000 veces en la memoria tus antigüedades y anales, y no he hallado por qué causa seas digna de tan porfiada persecución. No nos basta ser tan aborrecidos en todas las naciones que todo el mundo no sea cárcel y castigo y peregrinación, sino nuestra España para todos patria igual y hospedaje. ¿Quién no nos llama bárbaros? ¿Quién no dice que somos locos, ignorantes y soberbios, no teniendo nosotros vicio que no le debamos a su comunicación de ellos? Dos cosas tenemos que llorar los españoles. La una, lo que de nuestras cosas no se ha escrito. Y lo otro, que hasta ahora lo que se ha escrito ha sido tan malo que viven contentos con su olvido las cosas a que no se han atrevido nuestros cronistas escarmentados de que los profanan y no los celebran. Es decir, perdón por lo mal que lo he leído, Bueno, pero lo que viene a decir es ese lamento por la leyenda negra, en definitiva, ¿no? sí, es curioso que la leyenda negra ya son conscientes de la leyenda negra, tanto Gracián como Quevedo. Y lejos de soluciones simplistas, ¿no? Profundizan en el tema y dan las claves. Quevedo dedicó incluso un libro que luego no acabó, quería hacer más grande, que se titula España defendida, donde dice que, en fin, analiza precisamente eso, por qué desde fuera ya nos ven tan mal, nos consideran, en fin, ignorantes, brutos, salvajes, de todo tipo, ¿no? Y va contradiciendo una por una todas esas afirmaciones con muchísima claridad y maravillosa, incluso pues, como anecdótico, ¿no? Hasta Erasmo de Rotterdam quería degradar el español como una lengua, en fin, ¿qué tal? Dice porque tenía muchas eses, que le sonaba mal. Decía, está llena de eses. Y entonces que veo, claro, dice, no, pero ¿qué dice? Coge el latín y aparece la S y es una sonoridad magnífica, extraordinaria y que nada. Y en cambio le devuelve la pelota, ¿sabéis? Dice, el fonema que realmente resulta chirriante y extraño es la R de los alemanes. Dice, eso sí que es una lengua de bestias, porque es de beodos, ese temblor de la lengua, la R, en tal caso se asemeja más al lenguaje de los grajos y no del ruiseñor, y no en fin. Merece la pena Hasta, leerlo, ¿eh? Sí, lo tengo aquí, además, sí, lo sí, esos había, son detalles muy curiosos. sí, La sí. España defendida de Quevedo es un grandísimo libro donde con objetividad, ya digo, porque se burla también del origen fantástico y mítico de esa España absolutamente fantástica e inventada. No, en este sentido él es documentos, hechos, tumbas, es decir, una concepción muy a lo Gustavo Bueno de la historia, ¿no? Donde hay que fundamentarlo en documentos, en reliquias, en restos y en fin, con fundamento, ¿no? Y precisamente por eso descubre la grandeza de España en muchos aspectos, ¿no? Curiosamente, también Gracián habla de España. Yo es un tema que me gustaría algún día dedicarme a ello, precisamente ver el tema de España a lo largo de la historia, pero en sus textos, desde Isidoro de Sevilla hasta la actualidad, cómo se ha ido hilvanando. Y claro, la idea de España va paralelamente a la realidad histórica. Digamos, el lenguaje contrastado con la realidad es que ilumina, ¿no? Y esto de pensar que España es una invención y tal, que lo mismo que tal puede desaparecer, no. Tiene una solidez y una estructura y una, en fin, que no evita el pensamiento crítico, porque ni siquiera Gracián ni Quevedo son los furibundos ahí que hablan, no, hablan de todo lo bueno de España, pero no a ciegas, porque cuando le preguntan, Quevedo en el Criticón, digo Gracián, en el Criticón habla, ¿y qué te parece España y tal? Dice, ¿qué teoría tienes? Buena, no buena, tal, mala, no mala. ¿Cómo? Dice, no, agridulce. ¿Por qué? Y empieza a decir, pues, en qué aspectos, sí, aspectos positivos muy importantes, pero al mismo tiempo críticos, de cosas que no le gustan y que deberían, en fin, él las ve. Pero eso, detrás de todo hay un amor, un afán, una necesidad de contrarrestar todas las barbaridades que se decían ya de España
en aquel momento. Quevedo, fijaros, entre otras cosas, habla de que nos maltratan con insolencia. La insolencia era lo que le irritaba, ¿no? Y cómo no teníamos capacidad para defendernos, quizás por orgullo o por desprecio, y en eso se cometía un error. Pero al mismo tiempo hay una defensa, digamos, de lo que es la historia de España, no la mitología de España, sino la historia. Y es admirable por la cantidad de cosas que dice. Yo podía leeros cosas fantásticas que dice Quevedo, donde habla, a mí hay una cosa que me gusta muchísimo, que define muy bien a los españoles cuando dice: no fuera yo español si no buscara peligros, despreciándolos antes para vencerlos después. Esa capacidad de enfrentarnos a los peligros, reivindicar el valor, el mérito, la capacidad, el esfuerzo, y todo eso que ha constituido la historia de España y sin la cual no se entiende, que está encarnada en personajes que son verdaderos ideales del ser humano, pues no se entendería la historia de España. Y es por ahí por donde Quevedo insiste en la realidad. Y luego también en cómo nos hemos dejado robar. Es decir, como, digamos, decía, las ciudades podían ser todas de oro y plata si no nos hubiéramos dejado robar por los de Flandes, los de Génova, los alemanes, los franceses. En fin, hace una descripción de todas las rapiñas y todo lo que se ha perdido, que eso, si no fuera así, dice, prácticamente las ciudades podían ser todas de oro o estar empedradas las calles de oro y plata, ¿no? Y, en fin, es crítico en ese sentido de por qué se ha dejado, ¿no? España desbordar, ¿no? Otro aspecto, desde luego, que tiene mucho que ver con España es lo que dice sobre Cataluña. Sí. Ahí tenemos un capítulo aparte Drogadura, donde la rebelión de Cataluña, donde Quevedo también demuestra una agudeza inconcebible, increíble, cómo analiza la revuelta de los segadores en Cataluña, con qué fineza, con qué claridad y qué cosas dice que nos estremecen hoy, porque parece que las ha dicho hoy mismo, ¿no? Sí. Cuando habla de que Cataluña es un laberinto de privilegios y un caos de fuero. Es que es idéntico a la actualidad. Sí. Que hacen, y que su gran argumento es no queremos porque no queremos. Y se acabó. Y bueno, llega incluso a decir que es, palabras duras, pero que luego en el contexto se entiende, ¿no? Es un aborto monstruoso de la política. Llama a los catalanes aborto monstruoso de la política. Eso hay que entenderlo en el contexto en el que lo dice y cómo lo justifica. Porque claro, para la rebelión de Cataluña se inventaron hasta que los tercios y los soldados españoles llegaron a Cataluña arrasando y quemaron hasta la hostia consagrada. Fueron a una iglesia y quemaron allí sacrílegamente las hostias en un pueblecito que se llama Ruidarenas, ahí al principio de Génova, digo de Gerona. Claro, ¿cómo se inventaron